Que se me ha olvidado el micro, por favor. Pincharos los micros por aquí. ¿Cómo que nos los pinchemos? Sí, en la chaqueta. Ah, gracias. ¿Así, tal cual? ¿Ya? A ver. Sí. Sí, recogen bastante. Bueno, pues aquí estamos. Hola, buenas tardes. Ahora. Buenas tardes a todos los amigos de la librería Alberti que os estáis uniendo a este directo de los encuentros en Alberti, pero seguimos a domicilio. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, por seguirnos, por animarnos, por venir a comprar los libros, por pedirlos por la web, en fin, el apoyo a la librería Alberti se mantiene gracias a esa comunidad de lectores que está ahí detrás, siempre pendiente de su librería. Esta tarde pues estamos aquí con Antonio Santos y con Diego Moreno y vienen a presentar una edición preciosa de las coplas por la muerte de su padre. A mí me gustaría que fueran ellos los que explicaran un poco por qué Jorge Manrique hoy en una versión contemporánea, en una mirada contemporánea, como nos indica el editor Diego Moreno, la visión contemporánea de Antonio Santos sobre las coplas a la muerte de su padre. Así que muchísimas gracias por estar ahí. Y ahora vamos también a conectarnos en algún momento con Jesús Marchamalo, a ver si está por aquí, le vamos, pero empezad si queréis y mientras yo voy buscando a Jesús Marchamalo. Hola, pues buenas tardes, es un placer estar aquí de nuevo tanto tiempo físicamente, hemos estado en algún momento a través de la pantalla, pero hace tiempo que no veníamos a Alberti, así que nada, un placer, Lola, estar aquí contigo, con todas las personas que hacéis al Alberti, y bueno, con Antonio, para presentar este libro que realmente lleva bastante tiempo de preparación, hace creo como 2 años o algo así, no sé si incluso más, pero 2 años seguro. Antonio, en una de estas reuniones, comidas que hacemos tan lúdicas, que forman parte de esta relación especial que tenemos nosotros, después de haber hecho los cuentos de la selva de Quiroga, me dijo Antonio que por qué no volvíamos a hacer un libro juntos, un libro de este tipo muy bien editado, y él me propuso Las coplas por la muerte de su padre. Obviamente es un libro que creo que todos recordamos, sabemos de memoria, o bien todas las coplas o gran parte de las coplas. Yo me crié de pequeño escuchando a Paco Ibáñez y creo que gran parte de las coplas me las sé de memoria también. Y me pareció el libro curioso porque, como digo, todos lo conocemos, pero creo que no tengo ninguna edición en casa de este libro. Y creo que le podrá pasar a muchos de vosotros que seguramente lo mismo, que el libro lo conocéis, sabéis las coplas, conocéis a Manrique perfectamente, pero muy poca gente tiene este libro en su casa, o poca gente que yo conozca al menos. De manera que dije, bueno, Antonio, de acuerdo, me parece bien cómo va a ser el trabajo gráfico, ¿no? Y ahora me contará él, me recordará él cómo fue, porque con Antonio siempre tengo un poco lagunas de cómo surgen las ideas. Lo que recuerdo es que al poco tiempo, o a los meses, al igual que pasó con el libro de Quiroga, me encontré en la editorial con un montón de piezas maravillosas, como estas que tenéis aquí, que son dioramas. No, son De hecho, esculturillas de cartón. es que es muy difícil para un editor como catalogar, porque obviamente no son ilustraciones, pero el caso es que Antonio trajo un montón de estas piezas a la editorial y nos quedamos todos fascinados. La verdad que, como podéis ver aquí, el trabajo de Antonio siempre bastante moderno, maravilloso, y creo que es una manera de actualizar con un lenguaje gráfico distinto las coplas clásicas de Manrique. Luego tuve una ocasión de conocer a Antonio Lázaro y a José Manuel Ortega en una comida que organizó Antonio. Antonio Lázaro es el que hace la versión esta de las coplas, que a mí también me sorprende porque pensábamos que piensas como que las coplas son las coplas, ¿no? Y bueno, pues no, él ha hecho una versión de la que ahora puedo hablar más. Y José Manuel Ortega es un gran experto en la obra de Manrique, y de hecho me hablaban de la enorme biblioteca que tiene pequeña, y bueno, la comida fue absolutamente maravillosa como lector y como editor, ¿no?
Y claro, lo que pasa es que faltaba una pieza esencial en este libro, que es el trabajo de Pep Carrió, que Pep ya fue el diseñador y fotógrafo del libro de Quiroga, de Los cuentos de la selva, que también que obtuvo el Premio Nacional Libro Mejor Editado, cuando lo publicamos hace unos años. Y yo cuando veo esta pieza de Antonio, lo primero que pienso es maravilloso, pero necesitamos que alguien sea capaz de fotografiarlo, de llevarlo al papel, porque si no es muy difícil conseguir el volumen, la textura que tienen estas piezas. Bueno, entonces le llamamos a Pep y yo recuerdo ese día que, obviamente, Pep Carrió, si no lo conocéis, es uno de los mejores diseñadores de España, hace libros alucinantes. Y recuerdo perfectamente como dijo, Antonio, esto es uno de los libros más bonitos que he visto en mi vida. Y es un placer hacerlo contigo, así que pues, se lo entregamos a él. Él estuvo bastante tiempo fotografiando, haciendo el diseño, que bueno, le agradecemos mucho a él y a su estudio este fantástico trabajo que hoy podemos presentar. Y además, Antonio, bueno, le he pedido que luego al final lea también las coplas porque además lee de maravilla, es un lector fantástico. Así que nada, bueno, es un placer para mí poder dar la bienvenida a este libro y, bueno, Antonio, te agradezco como siempre el fantástico, la generosidad que hace siempre, que es algo que muy pocas veces te encuentras como editor un ilustrador tan bueno y tan generoso al mismo tiempo. Tenemos perdona un momentito, tenemos a Jesús Marchamalo aquí intentando conectarse. Jesús, ¿nos escuchas? Hola Jesús, ¿nos escuchas? Jesús, me parece que tiene problemas. ¿Me oye? ¿Me Ahora oís? ¿Me oís? Qué bien. Hola, buenas tardes. sí. Buenas tardes, Jesús. Oye, si tardo un minuto más en entrar, lo cuenta Diego todo. Podríamos haber cerrado la presentación ya. Diego, ¿cómo estás? Antonio, ¿qué tal? Muy Oye, bien. ¿se me oye bien? Porque siempre tengo la idea de que algo va mal con las conexiones. En mi caso, digo. Se te oye muy bien. ¿Nos oyes tú a nosotros, tanto a Diego como a... Os oigo perfectamente, os veo súper guapos para estar a la altura de las circunstancias. Me he puesto una americana y todo, Antonio. Sí. Más que nada por Manrique, digo, seguro que a Manrique le hace ilusión. Oye, que un gusto, Lola, un gusto a todos los amigos de la librería Alberti. Siento muchísimo no poder estar ahí, como imagina, que como nos hubiera gustado y nos hubiera encantado estar ahí. Mi barrio está confinado, así que he decidido que lo mejor era veros desde aquí, desde casa, y la verdad que me da mucha envidia eso de estar ahí en la librería hablando como siempre de libros. Gracias a todos los que os habéis conectado y bueno, estoy aquí, ya digo, tieso así como un palitroque, sin moverme mucho para intentar que la conexión sea la mejor posible. Diego, Antonio, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, don Jesús. Diego con la mascarilla y Antonio también. Como veis, yo en medio de este tiempo me ha crecido barba. Como no se nos ve nunca, digo, bueno, Yo pues sí tampoco vamos a andar es currándola. verdad, debajo de la mascarilla había una barba. Había una barba, efectivamente. Oye, pues digo, yo tengo aquí varias preguntas para Diego, para Antonio, y antes de nada lo que quería era felicitaros por este libro. La verdad es que es un libro de una belleza a la que ya Nórdica nos tiene habituados. No es nada que nos sorprenda, pero ya digo que es un gusto siempre encontrarse con estos libros tan bonitos. Oye, todo empieza, contaba Diego, hace un par de años, porque Diego de vez en cuando le pregunta a Antonio qué quiere hacer, ¿no? Y entonces le preguntó hace un par de años, oye, Antonio, ¿qué te apetece hacer? Y Antonio dijo de repente, oye, pues Manrique, ¿no? ¿No, Antonio? Cuéntanos, ¿cómo fue esta propuesta? Hombre, sí, más o menos como lo ha contado Diego antes. Manrique, lo dije inmediatamente porque creo que es un poeta, y concretamente sus coplas, que a mí me ha marcado la existencia. Las escuché de Paco Ibáñez, como ha dicho Diego, las leí, me aprendí muchas de memoria. Y yo creo que mi manera de estar y de ver la vida es muy manriqueña. Pero bueno, esto no es ninguna originalidad. O sea, Manrique ha marcado a la generación del 98, a los poetas del 27 y a todos los poetas que ha habido en España a partir del siglo XV, ¿no? O sea, que son de una profundidad y de una belleza que uno las lee cuando tiene 12 o 13 años, se las aprende
a lo mejor no las acabas de entender o no entiendes la profundidad que tiene, pero eso te penetra y luego las sigues leyendo a lo largo de tu vida y las vas entendiendo o las vas interpretando de otra manera. Oye, dos cosas al hilo de esto que estás contando, ¿no? Manrique es uno de estos poetas que nos suenan del bachillerato. Todos, efectivamente, hemos leído sus coplas. Y contabas ayer cómo de pequeño, de joven, te recordabas para mí, cómo efectivamente sin entenderlo, pero sí que sentías la magia del sonido, ¿no? La magia del lenguaje, la magia del sonido de estas palabras y de estas coplas. En el prólogo del libro hay un prólogo de José Manuel Ortega César, ahora nos cuenta Antonio quién es. Hay una frase que me encantó ayer descubrir y que decía y dice textualmente: los clásicos lo son porque suscitan miradas renovadas. Y es cierto que una de las características de los clásicos es esta, ¿no? Que los lees renovadamente a lo largo de tu vida y siempre descubres algo diferente en estas sucesivas lecturas. ¿Qué se ha encontrado Antonio Santos nuevo, renovado, en esta lectura que ha tenido que hacer para el libro? Pues, a ver, la verdad es que no... Te puedo decir cómo abordé el trabajo. Yo... me encanta, Antonio, que seas tan desobediente. Dice, en vez de contestarte a eso, te voy a contestar a la siguiente, ¿no? ¿Quieres que saltemos? Esto no es algo fácil, Jesús, ¿eh? Aquí la respuesta la elige el entrevistado. Oye, sí, me encanta, Antonio. Hay gente que no contesta absolutamente a nada de lo que les preguntan y no quiero señalar. Oye, entonces, bueno, nos saltamos esta pregunta. Dime. Yo, cuando ya nos planteamos en serio editarlas, hice algo que no había hecho hasta entonces nunca, y es plantearme las coplas como un ilustrador, es decir, ilustrar las coplas. Porque yo muy a la ligera había dicho que quería hacer las coplas, pero claro, cuando me puse a dibujarlas, las dibujé todas, me di cuenta de que algunas eran con un lenguaje figurativo más o menos fiel al texto, eran imposibles de ilustrar o muy difíciles, o a mí no se me ocurría cómo. Otras eran naturalmente más fáciles. Así que esa fue la primera aproximación a las coplas, dibujarlas todas. De hecho, tengo un cuaderno en el que están todos los dibujitos hechos de una manera muy prolija y muy limpia. Una vez descartada la posibilidad de ilustrar algunas, pensé que a lo mejor haciendo una serie de imágenes o como de estereotipos o de símbolos, y un río que fluyera por todas las coplas, dándoles una unidad, el río está muy presente en Manrique, pues que podía funcionar. Y me puse a hacerlo de esa manera. Pero cada 15 o así, me di cuenta de que ese río que yo quería que fuera un nexo de unión y que fluyeran las coplas por él, daba mucha pesadez. Gráficamente no funcionaba. Entonces dije, bueno, pues voy a empezar a trabajar las coplas a través de los sentimientos y de las emociones que las coplas me comunican, me transmiten. Y entonces es cuando empecé a hacer estas figuritas, estas esculturillas, pero ya no copla por copla, sino más bien el espíritu que... A ver ahora. Más bien el espíritu que a mí, que yo veo en Manrique, ¿no? Y entonces pues creo que de alguna manera he respondido a tu pregunta. Bueno, de alguna manera, vamos a ser generosos con la respuesta, pero bueno, se la vamos a comprar. Si acaso luego al final nos faltan preguntas, repetimos esta. Oye, dos cosas os iba a preguntar a los dos, a Diego y a Antonio. Una, Antonio, me encanta esta manera en la que llama esto que se llaman dioramas, al parecer, que dice estas figuritas, estas esculturitas que hago y tal,
que nos vas a explicar ahora cómo se hacen, Antonio, porque imagino que serán unos dibujos que haces en cartulina, que coloreas, que recortas, que pegas, etcétera. Y cuando nos responda Antonio a esto, luego inmediatamente después, Diego nos va a responder a qué es trabajar para Antonio. Si Antonio tiene que hacer 17 ilustraciones, es fácil que llegue un día con el coche a la editorial y descargue 40 o 50 de las que luego tenemos que elegir las que mejor van al libro. Antonio, háblanos de esta manera de ilustrar que, ya digo, ¿cómo consiste? ¿Cómo lo trabajas? ¿Cómo es el trabajo material de estos dioramas? Bueno, ahora te contesto. Pero Oye, pero está revoltosísimo. Como no estoy ahí, no le puedo dar una colleja, está muy revoltoso, Antonio. los libros como un trabajo en equipo. Yo soy el ilustrador, el que ha construido una serie de imágenes. Como ha dicho Diego antes, Pep Carrió es el constructor del libro. Es muy importante. Y Diego es el editor. Entonces, es un trabajo en equipo de los tres. Luego hay una serie de elementos, elementos en el buen sentido de la palabra, como ha dicho Diego, con Antonio Lázaro, que ha versionado con respeto, introduciendo solamente un par de pequeñas variantes con respecto a la edición de cátedra de Augusto Cortina, un uruguayo que pasa por Selet, que ha hecho la versión de las coplas que tiene como más peso. Y luego José Manuel, que además de tener una gran biblioteca manriqueña, es el propietario del palacio donde según Murió. versiones más fieles, parece ser que murió Manrique. Manrique no murió, unos dicen que murió en el asedio del castillo, y otros dicen que no, que ahí quedó mal herido, lo llevaron al pueblo. Esto lo tengo que mirar porque me he hecho una chuletilla, porque se me olvidan estas palabras. A ver, un segundo. ¿No lo tienes? La respuesta no, nada, ¿eh? A tu pregunta nada. Nada. A tu pregunta nada. En Santa María del Campo Rus es donde dicen que muere. Y ahora dime la pregunta del Ajá. porque es que como Quítate te has desviado, la máscara. no, se me ha ido el hilo. Sí, quítate la mascarilla, Antonio. La máscara. Sí, te voy a repetir la pregunta. Sí, ¿cómo trabajas los dioramas? ¿Cómo es el método, el Bueno, sistema, la técnica? Después de haber hecho los dibujos, de haber hecho la primera serie con el río y todo esto, pues más o menos yo tenía ya las coplas muy frescas y muy metidas en la cabeza. Entonces me empiezan a surgir una serie de imágenes y las voy haciendo. Entonces hago un pequeño boceto, después con cartones lo voy recortando, voy montando la escultura, haciendo pues con cartoncitos por detrás para darles estabilidad, etcétera, y luego lo pinto, en general lo pinto con acrílico y bueno, pues a algunas partes les voy dando veladuras, si no me acaba de convencer, doy una veladura y voy encima, y ese es el proceso del trabajo hasta que más o menos me quedo contento. El hecho de hacer muchas más obedece a esa idea de que el libro es una construcción de un equipo. Entonces, yo aporto todo ese material y me gusta que las otras personas que participan en la construcción de ese libro, pues opinen y tengan también la potestad de decir, pues esta sí, esta no, porque al fin y al cabo las ilustraciones cuentan una historia, hay un relato. Entonces, este relato que hace, por ejemplo, Pep, pues a lo mejor hay una que le conviene más que otra. Y como ese va a ser su trabajo, pues me gusta que tenga la posibilidad de elegir, ¿no? Igual que Diego tenga la posibilidad de elegir. El libro lo hacemos en... Diego, teníamos esa pregunta pendiente para ti, pero a lo mejor quieres contestar también a otra cosa y también te daremos oportunidad de elegir otra de las preguntas. Estoy mucho más disciplinado, ya me conoces, Jesús. No, a ver, ya sabes que cuando... En primer lugar, este es un libro atípico de Antonio porque es de los pocos que ha hecho las ilustraciones después de que esté escrito el texto. Manrique se dio prisa y hizo las coplas a tiempo, no como tú. Y entonces ha trabajado con todo el material. Y luego lo que comentabas sabes que
cuando Antonio llega a la editorial con estas piezas, cuando llega con todo, porque, ¿sabes? Cuando quedamos a comer los tres para recibir estos grabados maravillosos de nuestros libros, es siempre un regalo, pero imagínate cuando llega Antonio con no sé cuántas cajas a la editorial que tenemos que no sabemos ni dónde colocar, porque están durante semanas o meses por ahí encima buscándole hueco, acomodo para hasta que vamos a llevárselas a Pep Carrió. Realmente es bastante tiempo que pasa, pero es un regalo alucinante. O sea, abrir cada caja y encontrarte estas cajas además que tiene Antonio, que no sé dónde las encuentra porque las cajas es un desastre. Es como de una caja vieja y abres la caja y te encuentras estas piezas alucinantes. Bueno, para mí como editor es una joya. Me da a mí siempre terror el que se puedan romper las piezas. De hecho, en algún caso ha pasado que ha tenido que recomponer. No sé si en este libro o en el de o fue en el otro, en el de los cuentos. No me acuerdo. De Quiroga tuviste que rehacer alguna porque, claro, es que del transporte son piezas extremadamente delicadas. Pero Claro, sí. pero ya sabes que esto es un regalo absoluto para mí como editor y como lector y como espectador, ¿no? O sea, como lo que hemos estado en tu exposición, Antonio, en el Botánico, es como ver esto, es en pequeñito tu proceso creativo, todo tu universo que está presente en todo lo que haces, ¿no? Y posiblemente a mí me encantan tus grabados, o sea, que soy incondicional, como también lo es Jesús, pero estas piezas me parecen algo que está al alcance de verdad. Hacer esto en estas piezas, hay que aparte lo que comentaba al principio, la generosidad es que hay montones y montones de piezas. Pero se llamamos a Pep y dijo, pero no, todo tiene que ir en el libro. Porque es verdad que Antonio está haciendo, pero es que todos tenemos la tentación de no dejar nada fuera, ¿no? Porque se están dejando fuera auténticas obras maestras que yo creo que de alguna manera u otra tienen que formar parte del libro, ¿no? Entonces... Oye, ha hablado varias veces, Antonio, de Pep Carrió. Yo creo que hemos hablado más de Pep Carrió que de Manrique, el pobre, pero bueno, seguro que nos lo perdona. Me refiero a Manrique. Pero me gusta esta idea que contáis de trabajar en equipo, estos libros que no dependen de un único autor, sino que dependen de varios autores que os juntáis, que nos juntamos en torno a este libro y que consideramos efectivamente el libro como un trabajo de todos, como un trabajo en equipo, ¿verdad? Perdona, Jesús, que está aquí en directo Antonio firmando dedicando la... Que está firmando, dedicando... Las piezas estas las está dedicando porque, por si acaso alguien se las apropia, pues ya son de Antonio. Sí. No, que digo que, oye, habladme de esta idea de trabajar en equipo, ¿no? Todos tenemos la idea de este escritor que se mete en su casa un tiempo, que termina, entrega el manuscrito y se edita y ya está, ¿no? Imaginamos que ese paso desde el manuscrito hasta el libro es un paso sencillo y vemos que no es así, que es un paso complejo en el que interviene mucha gente. A nosotros, a Antonio y a mí, nos gusta mucho, y a Diego, trabajar en equipo, trabajar con más gente, entender, ya digo, el trabajo como un trabajo, una consecuencia de diferentes autores, ¿no? Sí, yo siempre reivindico que el libro, y por eso debe tener un precio elevado, porque todos los libros, todos son muy baratos, en parte porque en cada libro se unen numerosos oficios. Y yo soy un editor que defiende esta parte artesanal del libro y de reivindicación de los diferentes oficios que se dan en el libro, y en estos ilustrados posiblemente más todavía, porque aquí está, en este caso, solamente para que la gente que no sepa, tenemos Manrique, que es el autor de las coplas, Antonio Lázaro, que hace la versión, José Manuel, que hace el prólogo, Antonio, que hace las ilustraciones, Pep, que hace el diseño, Vicky y Ana, que corrigen el libro, yo que lo edito, Lola que lo vende, UDL que lo distribuye. Toda esta gente hace posible que este libro, que va a llegar a un lector a sus manos, sea como es. Y en cada proceso cada uno aporta lo que puede y lo que sabe, ¿no? La decisión de por qué la tipografía. La tipografía es de Ibarra Real. Y cuando Pep Carrió, tuvimos una charla, porque al final son reuniones de lo más productivas, que para este libro va muy bien la Ibarra Real, que no tiene tipografía española, es nuestra gran tipografía clásica, y es cierto que si veis la elección de la tipografía de la cubierta es una elegancia tremenda, ¿no? Toda la tipografía del interior, los colores, el papel que se ha utilizado, o sea, al final todas las decisiones que hay en un libro, como en todos los libros, pero en este en especial, tienen una razón de ser, ¿no? Y esto solamente se consigue después de hablar, de dedicarles mucho tiempo
y de respetar mucho lo que hace el otro, ¿no? Porque al final Antonio me encanta trabajar con él porque creo que es de las personas más agradecidas y además más flexibles que conozco. O sea, Antonio le dices, esta ilustración o este dibujo no encaja aquí, dices, ningún problema, te hago otro, lo que haga falta, como sea, ¿no? Y eso es, bueno, dice mucho de su manera de entender esto como algo en lo que nadie tiene la razón, sino que es un trabajo como el. Oye, me estoy atreviendo a ver los mensajes que de vez en cuando entran en mi móvil, sujetando la respiración por si acaso toco algo inapropiado, pero alguien acaba de escribir lo siguiente. Dice, maravilloso libro, maravilloso Antonio, justo hoy, hace 4 años que murió mi padre, necesito ese libro ya y necesito veros. Lo de vernos va a ser un poco más complicado, lo del libro efectivamente es fácil, no hay más que ir a una librería por él, pero ¿qué se va a encontrar en estas coplas este lector que quiere recordar a su padre, de la muerte de su padre a través de los versos de Manrique? Antonio. Mira, Pero ¿quieres esta pregunta o te hago otra? Tengo otra más si quieres. falleció hace 2 meses o 2 o 3 ya. Para la fecha soy un desastre. Mi padre fue el que me llevó a mí a la lectura, el que me hizo leer los clásicos a través de las ediciones Globos de Colores de Aguilar, el que me hizo leer por primera vez las coplas, debía de tener yo 12 o 13 años. O sea que en el fondo, aunque no lo he puesto en la dedicatoria, este libro es un libro de homenaje a mi padre. Y entiendo perfectamente a esa persona que te dice eso, porque todos los que hemos sido hijos, cuando nuestro padre muere, de alguna manera nos acordamos de las coplas de Manrique. Manrique dice lo que el ser humano hijo querría decirle al ser humano padre. Y eso es lo que, aparte de lo que dice José Manuel, es lo que hace de Manrique un clásico. Porque lo que él dice es atemporal. Pasarán 1000 años más y seguirá sucediendo lo mismo que le ha sucedido a la persona que te ha hecho ese comentario y lo mismo que me ha sucedido a mí. Y de verdad, cuando las he vuelto a leer, y ahora creo que respondo más bien a tu pregunta de antes, yo pensaba en mi padre. Para mí ha sido un libro pues que me ha llegado muy, muy adentro a lo largo de mi vida y mucho estos últimos meses. Jesús, ¿me permites hacer un Claro. comentario? Es que, bueno, lo que es la casualidad o del azar o no sé cómo llamarlo. El sábado por la mañana sabéis que muchos amigos del Alberti lo saben porque lo siguieron en directo a través de nuestro Instagram. Estuvo aquí Héctor Abad Faciolince, que vino a firmar ejemplares precisamente del olvido que seremos, ¿no? Y uno de los libros que tenía que dedicar, que tenía muchos ejemplares aquí guardados para dedicar, era de un amigo que se llama Bruno, que llevaba 2 libros. Había comprado 2 libros. Había comprado el libro de Héctor Abad Faciolince para que se lo dedicara y a la vez había comprado las coplas a la muerte de mi padre en la versión de nórdica ilustrada por Antonio Santos. Y Héctor Abad dijo, este es el libro, las coplas por la muerte, dice, es un libro que para mí es el libro de mi libro. O sea, claro, el olvido que seremos es el gran homenaje al padre perdido, ¿no? por asesinato, con aquella muerte terrible. Y dice, dentro del olvido que seremos está repetido muchísimas veces las coplas por la muerte de su padre y de hecho se lo regalamos, ¿no? Le hemos regalado, Héctor ha volado a Colombia con él en su maleta. Medellín. Sí, a Medellín, ¿no? Sí. Así que, bueno, pues como no, la experiencia de la muerte es universal, completamente atemporal, ¿no? Pues fíjate cómo son las cosas, Lola, y cómo todo va cuadrando y los puzzles se van completando de una manera a veces milagrosa, porque el otro día subí a mi Facebook que iba a acercarme a ver a Héctor Abad, gran amigo, como sabes, para saludarle, darle un abrazo y que me firmara otro ejemplar más del olvido que seremos.
Antonio me dijo, termina en Facebook el muro, como se llame esto, la nota, con un mensaje de Antonio que al día siguiente dijo, oye, por favor, cómprame un ejemplar y que me lo dedique Héctor Abad, yo te lo pago, decía muy generoso como siempre Antonio Santos, y ayer hablamos y le dije, mira, demasiado tarde porque me llegó tu mensaje el día de después, no te lo pudo firmar Héctor, pero creo que Lola tiene todavía algún ejemplar que dejó firmados en la librería, así que aprovecha para llevarte el libro porque te va a encantar. Es una lectura absolutamente inolvidable la de Héctor Abad. Y me encanta lo que contaba Antonio de su padre, porque incluso yo, que mi padre murió hace muchísimos años, yo era pequeño y tengo una imagen muy difusa de él, tenía apenas 3, 4 años cuando murió y por tanto no he vivido de cerca la muerte de mi padre, pero sí que el otro día leyendo de nuevo las coplas de Manrique en esta edición, sí que decía, oye, qué maravilla que alguien tras morir pueda escribir de ti unas cosas tan bonitas y unas cosas tan emocionantes como las que escribió Manrique a la muerte del suyo. No me extraña que nos veamos todos reflejados en estas coplas que cuenta. Antonio, decías que habéis introducido que hay en el libro un par de variantes respecto de esa edición original y desde luego es un lío meterse a tocar las coplas de Manrique, porque claro, todo rima, si cambias una palabra tienes que buscar otra para ocupar su lugar. ¿Cómo ha sido esto? Pues esto, claro, esto es una pena que no esté Antonio, porque es el que ha hecho la versión. A mí no sé si se podrá oírlo, me dejó un mensaje. Me lo tendría que poner aquí muy cerca, quizá, o muy cerca de tu micro. Te lo tendrías que acercar mucho a tu micro. No es muy largo, ¿no? Porque... No, pero solamente pongo la segunda parte del mensaje de Antonio. Pues tal vez Antonio nos lo puedes contar tú, es lo más sencillo yo creo, ¿no? No, porque prefiero que sea... Bueno, mientras Antonio busca esa grabación, sí. Lo tienes que poner muy cerca de tu micro. Segundo, la modernización de las coplas no se la ha inventado Nórdica ni Antonio Lázaro. Augusto Cortina, una de las máximas autoridades de Jorge Manrique, catedrático uruguayo. Se oye regular, por lo menos yo lo oigo regular, ¿no? Sí, bueno, tal vez Antonio nos puedas hacer un resumen, claro. Antonio Lázaro, es que él ha cambiado con respecto a la versión de Augusto Cortina un par de palabras. Concretamente, cuando dice las vajillas fabridas, dice que es una palabra que hoy día no se entiende. Entonces, no me acuerdo exactamente por cuál la ha cambiado, pero una palabra de más fácil comprensión. Entonces, el problema que se establece, claro, es que tiene que respetar la métrica de octosílabos. Entonces, si cambia una palabra, pues tiene que cambiar a lo mejor otra para que respetar la métrica del verso, ¿no? Pero son dos pequeños cambios que a ojos de cualquier mortal pasan desapercibidos, ¿no? Oye, ay, perdón, Antonio, que te he interrumpido, disculpa. Bueno, claro, Manrique escribe las coplas. De hecho, encuentran dos entre su ropa cuando ya ha fallecido, dos últimas, y se publican 10 años después por primera vez. Creo que no sé si era en Zamora, en Zaragoza, aparece la primera edición, 10 o 15 años después. Y ya son una versión de lo que escribe Manrique. Hola, no sé si me oís, me oís bien, ¿no? Sí, oye, Diego, una pregunta sobre en la cubierta del libro, está efectivamente en esta letra que decías, preciosa, muy sencilla, muy sobria en apariencia, coplas por la muerte de su padre, Jorge Manrique, una de estas ilustraciones de Antonio, y dice en la mirada contemporánea de Antonio Santos, es algo también de lo que se habla en el prólogo, ¿no? Hay una ilustración asociada a las coplas
de Manrique, que tiene que ver con la solemnidad, con esa serenidad de funeral, cuentan en el prólogo, que me ha parecido que está muy bien explicado. Y sin embargo, estas ilustraciones son distintas, son unas ilustraciones muy, muy modernas, muy imaginativas, muy especiales. Estas de Antonio, que da a Manrique una mirada completamente diferente, ¿no? Sí, yo creo que precisamente es un libro pensado para el lector actual, no para el lector erudito, no para el coleccionista, sino para el lector para muchos lectores seguramente que no han leído nunca las coplas, otros que lo van a leer por primera vez o algunos que lo quieren recuperar. A mí me recuerda este libro a uno que publicamos hace unos años, que es el Pitaca de Cavafis, el famoso poema de Cavafis, que yo creo que son dos libros que todo lector debe tener en su biblioteca, porque son libros que te van a acompañar durante toda la vida, ¿no? Yo creo que igual que los versos de Cavafis, muchos los hemos leído jóvenes y te acompañan posiblemente cada día. Recuerdo que Ana, nuestra Ana, cuando vio este libro, yo ese libro que todo lector, todo español debería llevar en su bolsillo, porque en algún momento del día, en algún momento de la semana, vas a tener que recurrir a este libro, ¿no? Yo creo que es el sentido de hacer una versión moderna, es una estética actual, es un diseño actual para un libro que no tiene, que como muy bien decía Antonio, cuenta una experiencia por la que todos o hemos pasado o vamos a pasar, cuenta algo universal y por lo tanto debe tener ediciones para cada época. Yo creo que esta es la edición, creo, desde mi punto de vista como editor, para este momento, ¿no? Tanto por la originalidad del trabajo de Antonio como por lo bien integrado que está el trabajo de diseño gráfico y la edición del libro, ¿no? Yo creo que la verdad que es un libro precioso. Yo cuando lo vi, y ya digo que estamos habituados a ver libros bonitos cada vez que nos acercamos a Nórdica, pero la verdad que es un libro que ha quedado especialmente bonito, especialmente moderno y que nos lleva a esta relectura contemporánea de estas coplas de Manrique. El otro día me asusté porque en la convocatoria de la presentación de hoy en la Alberti decía Antonio Santos recitará alguna copla y de repente me aterré porque digo, me lo imaginaba ahí de Faralá expuesto como esta cosa que han hecho ahora de la faraona y ya me aclaró Diego que no nos preocupáramos, que si acaso recitaría, pero alguna de las coplas del libro, que creo que era un proyecto, la idea inicial del proyecto del libro también incluía esta lectura de algunas de las coplas en la voz de Antonio Santos, ¿no? Antonio, ¿nos lees alguna copla? ¿Nos encuentras? ¿Nos buscas alguna de tus favoritas? ¿Nos recitas alguna? ¿Nos hablas de esta idea de acompañar el libro también de una lectura tuya de las coplas? Vale, voy a empezar por el principio. Vale. ¿Vale? Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida. Cómo se viene la muerte tan callando, cuán presto se va el placer, cómo después de acordado da dolor, cómo a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor. Y pues vemos lo presente como en un tiempo se ha ido y acabado, si juzgamos sabiamente daremos lo no venido por pasado. No se engañe nadie, no, pensando que ha de durar lo que espera, más que duró lo que vio, pues que todo ha de pasar por tal manera. Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Allí van los señoríos derechos a su acabar y consumir. Allí los ríos caudales, allí los otros medianos y más chicos. Ya llegados son iguales los que viven por sus manos y los ricos. Dejo las invocaciones de los famosos poetas y oradores. Me aparto de sus ficciones que traen hierbas secretas sus sabores. A aquel solo me encomiendo, a aquel solo invoco yo de verdad, que en este mundo viviendo, el mundo no conoció su deidad. Este mundo es tino para el otro que es morada sin pesar. Mas cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar. Partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos y llegamos al tiempo que fallecemos. Así que cuando morimos, descansamos. ¿Vale? Pues, Muy bien. es verdad
Es verdad, fantástico. Muchísimas gracias, Antonio, por regalarnos esta lectura de estas coplas que efectivamente nos suenan de haberlas leído, de haberlas escuchado. Dice en el prólogo, claro, que hay hasta frases hechas que utilizamos normalmente y que son de Manrique, ¿no? Cualquier tiempo pasado fue mejor, está en esas coplas. Este mundo traidor que decimos de vez en cuando está en esas coplas. Amigo de sus amigos es algo que vamos a encontrar también en estas coplas, ¿no? De modo que digo que nos acercamos a ellas en esta relectura, pero ya digo, sabiendo que son algo que nos sonará y que descubriremos releyendo, porque son, claro, pues esos versos casi inmortales, ¿no? Jesús, perdona. Comentabas antes, te preguntabas, Antonio, antes de recitar el audio, ¿no? En la parte recitada de las coplas de Antonio. Es cierto que cuando Antonio, una vez que ya estábamos trabajando en el libro, a él se le ocurrió por qué no incluíamos un CD con el libro. Bueno, yo le comenté que bueno, lo del CD me parece un poco antiguo. De hecho, creo que ya no tengo ni siquiera reproductor de CD en casa. Y me planteamos la oportunidad de tener un código QR porque él estuvo recitando, lo estuvo grabando en un estudio con música. Y también lo de QR también me parecía también un poco ya pasado. Yo creo que ahora que le dije a Antonio que ya que existe un formato nuevo, que es el audiolibro, y que permite que la gente lo pueda leer o que pueda escuchar en diferentes momentos del día, que por qué no hacemos un audiolibro que saldrá pronto con este trabajo realmente muy bueno de lectura de Antonio, porque tiene una voz siempre muy potente y con una música de fondo que si quieres, Antonio, cuéntanos quién la ha hecho, porque realmente es muy bonito también el trabajo que complementa a este libro impreso. Bueno, la idea de grabar las coplas me surgió el año pasado impartiendo un taller de ilustración en Villar de Letras que dirige Ronaldo Menéndez, escritor cubano. Y uno de los que se apuntaron al taller fue Álvaro Fraile, que es un dibujante extraordinario, es músico, dirige un grupo de teatro en un colegio con los niños. Un tipo muy fascinante y muy interesante. De hecho, en el taller hizo 2 proyectos muy buenos de álbum. Uno de ellos ya lo ha editado, no me acuerdo cómo se llama la editorial, pero bueno, uno ya lo ha publicado, el Edelvives, y el otro creo que también se lo van a publicar en la misma editorial. Y entonces, hablando de esto, de las coplas, me dijo Álvaro, si quieres lo grabamos en el estudio. Así que me fui un día al pueblo donde vive, en Segovia. Yo estuve leyendo las coplas y luego él, con esos aparatos que tienen estudios de grabación, estuvo limpiando la voz. Él eligió una música que podía ir bien de fondo, respetando mucho el texto. Y entonces Álvaro Fraile ha sido el autor de la versión de las coplas. Y ese material luego, pues creo que Álvaro mismo se lo mandó a Diego. Y saldrá. Vamos a ir, si os parece, acabando. Son ya, fíjate, -4. Parece mentira cómo pasa el tiempo. Oye, y me ha encantado esta imagen tan en el fondo desoladora de la realidad tecnológica que nos ha dibujado Diego, ¿no? Dice, el CD es una cosa antigua, el código QR es una cosa antigua, y de repente he dicho, madre de Dios, si le contáramos cómo escuchábamos la música al joven Diego, bueno, Antonio seguro, en aquellos casetes que había que mover, ¿os acordáis? Con un bolígrafo Bic que se ponía en la posición de la cinta y todo eso. Eso sí que es antiguo y no los códigos QR. Y luego nos ha encantado esta manera de ver los libros en las que se puede compaginar efectivamente un audio que puedas escuchar pues en tu casa, en lo que tengas, y también mientras tanto ir viendo el libro. Me gusta esta idea de que los libros sean algo más de lo que imaginamos. ¿Os queda alguna pregunta que teníamos preparada y que no he hecho? ¿Alguna de las que os he hecho y no habéis respondido? ¿Queréis aprovechar ahora para hacerlo? ¿Nos despedimos y lo dejamos así ya? Antonio, Diego.
Estamos Nos lo bien. dejamos. Pero me encantan los dos ahí sentados porque parecen dos forajidos, pero de los antiguos. Que, oye, un placer, como siempre, Antonio, Diego, qué bonito libro, de verdad, es una preciosidad. Yo cuando lo vi por primera vez llamé enseguida a Antonio y a Diego para decirle que de verdad me había encantado. Y me ha encantado esta relectura de Jorge Manrique. Siempre digo que una de las cosas por las que merecería la pena reivindicar el libro ilustrado, aunque solamente fuera por esto, aunque hay muchas más, sería por esto, por esta manera cómoda, moderna, amigable, cariñosa de acercarnos a los clásicos. Solamente por el hecho de que algunos lectores volvamos a Cavafis, volvamos a Manrique, volvamos a la Odisea o a la Ilíada o donde sea a través de estos libros ilustrados, solo por eso ya merecerían estar en las librerías. Muchísimas gracias, Lola, muchísimas gracias a todos los lectores que nos han acompañado. Enhorabuena, Antonio, enhorabuena, Diego, y hasta cuando queráis. Un gusto, como siempre, Manrique. Chao, un abrazo enorme. Muchas gracias, Jesús. Muchísimas gracias. Un beso. La próxima vez te esperamos aquí, ¿eh? O sea, que ya no... Espero, sí, que ya no tengo vale, una mascarilla. la excusa esta del confinamiento ya no nos va a valer. Te queremos aquí, ¿eh? Tengo una mascarilla monísima para ir al Alberti. Un abrazo enorme a todos. Mil gracias. Cuidaos mucho. Chao. Vale, muchas gracias y muchas gracias. Chao. Antonio Santos y Diego Moreno por esta conversación y sobre todo muchísimas gracias por este libro fantástico que desde luego yo creo que está embelleciendo aún más, si cabe, los escaparates de la librería Alberti. Muchísimas gracias a todos los que os habéis conectado. Muchas gracias por estar ahí siempre y bueno, pues seguimos viéndonos a través de esta pantallita y de los encuentros en Alberti en directo. Muchas gracias y buen fin de semana y tened mucho cuidado todos, por favor, ¿eh? Hasta pronto. Gracias, ¿eh? Chao. Chao.